Vamos a poner algo de música porque creo que ya se acabó esta. Ok, eso está bien. Pues amigos, ¿cómo estamos? Este es un unboxing ahora de CCAs, de puro CCA. Estos son los CS16. Yo hice la revisión ya de los CCA CA16 y me gustaron mucho. De hecho, esos todavía los conservo. Para mí es como lo mejorcito de caseta. Recuerda que este sí es marca de caseta. Aquel el CCA CA16 era un driver dinámico y 7 6 drivers balance armature. En este todos son balance armature nada más. Entonces, creo que ya nuestro amigo Pedro lo revisó. No me acuerdo si es el unboxing de para serte honesto. Este, creo que no, porque están nuevecitos. Simplemente le quité esto. Este, a ver, vamos a ver si lo puedo sacar así sin dañarlo. Sí, así se puede, ok. Perfecto. ¿Quién sabe auriculares? No, sí, ya los había sacado por alguna razón. Lo que pasa es que ya los tengo desde hace un muy buen rato. Y no los había grabado ni he hecho la revisión, no se probado ni nada. A ver, vamos a ver los auriculares. O creo que sí, creo que fue porque Pedro del canal de Audiófilos y Locos, lo revisó y me pidió que probara algo, que hiciera algo y a lo mejor me los puse rápido y por eso los tengo por separado. Porque aquí se ve la amontonadora de drivers aquí adentro. Son una buena cantidad. Estos son color plateado, por supuesto, transparente, como estás viendo. La conexión es del típico QDZ o tipo C que es QDZ para caseta. No pesan, de resina, con la punta ¿cómo se llama esto? En metal. O sea, bien ahí. Son bonitos y por supuesto contra los CCA 16, por supuesto van a ser también un poquito diferente a la firma. ¿Por qué razón? Porque el otro era únicamente driver balance armature con aquí están las puntas, sí, con un driver dinámico, y estos son puro driver balance armature. ¿Para qué lo volví a meter a su caja? No me quito la costumbre. Ahorita te digo con las puntas originales si me quedan o no. Que normalmente sí, en esta caseta sí. Pero creo que esto a lo mejor lo que pasa es que cuando te lo metes se baja como demasiado la punta y te llega a lastimar el metal. Pero ahorita te digo, a ver, me lo pongo con las puntas que vienen de fábrica puestas. Sí, eso me pasa con el lado derecho. Cuando lo metas a tu oído, sientes que como que se baja la puntita, como si fuera prepucio, y sale la cabecita y te pega un poquito el metal en el oído, pero y no te andas imaginando cosas, no seas cochino. Este, pero ya una vez que quedan adentro, ya por supuesto se acomoda rico, ¿no? Se acomoda bien, entonces, pues sí, me quedan con estas puntas. Ve cuando lo saco cómo se jala. Entonces, pues bueno, cómodos. Espero que se queden bien. No recuerdo nada absolutamente si me los probé o no. De hecho, se ve que sí, nada más lo saqué para verlos. El cable, a ver, vamos a empezar con las puntas que trae de más. Yo sé que esta parte es la que más me espera de los unboxing porque quisiera moverme más rápido, pero de verdad no quiero romper estas bolsas y son tan frágiles. Esta no, la puedo sacar completa. Entonces trae dos puntas puestas, que son las medianas, como siempre pasa con caseta o CCA. Y ya, y vienen, sí, dos puntas grandes. Ah, caray. Dos. Aquí vienen cinco, me falta otra. Aquí está adentro, se quedó. Ya me estoy ya preocupando. Se queda pegado con el pegamento. Ok, entonces sí. Trae estas grandes. Pequeñas. Estas son pequeñas y medianas. Entonces estas de acá son otras medianas igualitas a estas. Pues bueno, trae una buena cantidad de puntos, voy, a final de cuentas. ¿Qué le pasó a la música? Estoy utilizando DAVs, ¿lo puedes creer? Ay, no, espérate, no, porque si no me
Tampoco está. Sí, este sí. Este creo que sí. Ok. Entonces puntas, ya viste lo que trae. Trae bastantes puntas. Ok. Y vamos a ver el cable. Que aparentemente pinta ser el cable plateado reciente que no han cambiado. La verdad es que al cable sí me gustó que lo hubieran cambiado. Con las puntas, las que son de estrella, no, esas puntas a mí me acabaron gustando mucho más que las puntas que trae ahorita. Pero bueno, a final de cuentas, con estas puntas creo que no hay cambios en la firma de sonido. Ya se rompió, pues ni modo. Bolsa completamente rota porque no hubo forma de despegarla. Ok, cable 3.5 milímetros. Yo lo pedí como siempre con micrófono, que trae el micrófono aquí por si vienen los 4 polos. Aquí está el microfonito. La conexión QDC, que es tipo C para si quieres, te interesa buscarlo. Como siempre cuesta mucho trabajo leer la letra, por lo que también lo pido por micrófonos, porque el micrófono siempre va del lado derecho, entonces este es el lado derecho y el lado izquierdo. El cable de plata delgado en las puntas que va hacia los auriculares. El divisor en plástico, ¿está bien? Bueno, no nada especial en el cable, la verdad. Entonces, bueno, estos son los CCA CS16. Ahora vamos con estos otros que son los CCA KX. Lo bueno de todos estos es que tú sabes que a veces en general tienen un sonido pues más o menos decente y los precios de caseta o CCA son bastante asequibles. Entonces, ¿qué ven aquí? Tecnología, vamos a ver qué tecnología tienen estos. Impedancia 22 ohms, sensibilidad 115 decibeles, básicamente lo se puede mover con lo que sea. Este tiene el micrófono también y no dice nada más. Bueno, la mouse, ve nomás que esta cosa está pero enana, o sea, es un micro auricular esto. Ni siquiera saca el manual del otro. A ver si dice qué tecnología tiene, porque no dice nada de los drivers otra vez. Todo esto en chino. Estoy viendo si encuentro drivers. Me te da la información de por cuánto tiempo no los debes de utilizar. Por no más de 8 horas. A 90 decibeles. 90 decibeles es un montón para te estar utilizando 8 horas, así que no le hagas caso a eso. No dice qué tipo de tecnología tiene. Tampoco sé cuánto cuestan. Los links, acuérdate que los vas a encontrar abajo, entonces. Pero bueno, estoy seguro que van a ser auriculares más o menos económicos. Ok, vamos a ver. Si es el mismo cable. Honestamente no lo abrí porque ya te abrí uno. Vamos a ver las puntas. Las puntas podría ser que se fueran diferentes. Vamos a sacarlas. Y el cable aparentemente sí es igualito. Entonces, para no ser tan largo este video, que entiendo que de unboxing debería ser muy corto, pero ya sabes que yo soy un parlanchín. Sí son las mismas puntas, igualitas, sí está la misma cantidad. Ah, no, estas puntas sí son diferentes, las grandes las voy a tener que sacar todas. Y nada más trae dos diferentes. Trae las grandes, estas son las clásicas de caseta, pero sin la estrella. Pero todo lo demás es igualito, en grande. Estas son las pequeñas, fíjate, estas pequeñas transparentes. No lo había visto, a ver, déjame confirmarlo con la lupa. Tienen la estrella. Transparentes de estrella, ok. Fíjate que como si tengo que acabarse los unboxing. Entonces las pequeñas de estrella, estas a lo mejor no, bien tienen estrella y no lo alcanza a ver. También tienen la estrella, son puntas de estrella. Lo que pasa es que no lo alcanzaba a ver. Pero son las puntas clásicas de caseta transparentes. Estas me los voy a quedar, o sea, punto. Y estos, a ver, vamos a sacarlos. Hay que quitarle las puntas para que no se dañe. Pero me sorprendieron.
Son como del tamaño de los K-Beer más o menos, pero... Y estos pesan, pero qué bruto. Son de metal, pero pesan impresionantes estos auriculares. Y están enanos, están pequeñitos, son diminutos, pero diminutos. Pero pesan bastante. O sea, de aluminio. O sea, así de primera instancia me recuerdan, obviamente en tamaño y en la calidad de construcción tampoco se ve tan mal el aluminio, ¿eh? Este, a los N-Fabio, los NM2 Plus. O sea, así de bien acabado se ve este metal. Se alcanza a ver un poquito más la división aquí donde están pegando los carcasas en las dos partes, ¿no? Pero pesan mucho, pero mucho. O sea, qué impresión. A ver. Este pesa por lo menos más que estos dos. O sea, sí. A ver, vamos a cambiarlo. Está bien pesado este. O sea, pesa más que estos dos juntos. Y se ve bastante bonito. La verdad es que me gustó. A ver, en el grande, en el oído izquierdo. Sí, son las clásicas puntas de caseta, pero de estrella, pero yo nunca las había visto transparentes. Pues por esto solo 8 me los voy a quedar. Quiero estas puntas. Necesito estas puntas en mi vida. Y mediano del lado derecho. Pero desaparecen en tu oído. Sí, son las puntas de caseta. Esas las uso muy seguido, pero en color negro, que son las que tengo. No he visto transparentes. Y la cancelación de ruido es... estoy escuchando la música. Le bajará unos... como 10 decibeles, 12 decibeles. Es muy poco lo que cancela. Muy, muy poco. Por el tamaño, obviamente, de estos IEMs. Pero están muy bonitos. La verdad es que me gustaron mucho. Ay, ¿por qué no dicen en la caja qué tipo de tecnología es lo menos que debe tener? Y no sé hace cuánto tiempo salieron también. Y el cable es... Sí, el cable es igualito, no, este sí es... Te confirmo que es exactamente el mismo cable que ya vimos hace rato. Las puntas sí diferentes. Y qué buena noticia. Son, desde aquí ya con la sombra alcancé a ver mucho más claro que son las de estrella, pero transparentes. Muy bonito, muchachito. Ok, entonces... Estos son los... Produced by CCA Acoustics, ok. Me muero ganas de saber qué tienen estos, pero no dicen nada. Pues a lo mejor es un solo driver dinámico por el tamaño. O sea, me sorprendería que tuvieran algo más que un driver dinámico de CCA en este tamaño. Están impresionantemente pequeñitos, pero muy, 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 muy pequeñitos. Impresionantemente pesados también. Muy bien, algo diferente de CCA que me acaba de gustar. Ojalá y suenen bien. Eso me encantaría. De ver estos otros. Estos se tienen la forma más convencional. CCA, CSN. Supongo que tienen que ser muy baratos. Con micrófono de los 20 a los 40.000 Hz, 22 ohms y 112 decibeles. Y tampoco debo decir, por supuesto, qué tipo de drivers híbrido. Y este no dice nada, absolutamente nada. Pero este por lo menos te dice que es híbrido. Entonces Balance Armature con dinámico, pero quién sabe cuántos Balance Armature. Y como no tengo ni idea de cuánto cueste, entonces no lo puedo adivinar. No sé si es un modelo caro, no sé si sea CSN. Ok. A ver, vamos a empezar por las puntas en este. Ojalá tenga más puntas transparentes de estrella. No, estas son las puntas normales. Las puntas nuevas. Sí, son las puntas nuevas. Entonces trae aquí dos grandes, dos medianas y dos pequeñas. Entonces probablemente el IEM traiga
puntas medianas. Entonces vas a tener 4 juegos de puntas. Perfecto. El cable, vamos a ver si lo saco o no. No, es exactamente el mismo cable plateado. Igualito, no hay ninguna diferencia. Se alcanza a ver perfectamente desde aquí. Los auriculares, estos sí se pueden empujar desde acá, sin dañar las puntas, ¿sí? Estos son color azul. Y estos ya parecen más unos, por supuesto, caseta convencional. La forma es la clásica de caseta, la forma reciente, conector tipo C. Aquí tiene algo que podría ser un adorno o sí podría ser una salida, porque tiene una rejilla ahí. A ver, voy del lado derecho, del lado izquierdo. Primero está tocando música porque creo que se bajó. No, esta música clásica, necesito algo. Ok, el lago de los cisnes. El lago de las, el vals de las flores, perdón, el lago de los cisnes. Bloquea también casi nada el sonido. O sea, pese a que son más auriculares o AMs mucho más grandes, casi no bloquean el sonido. A ver, aquí se ve muy transparente, entonces ahí veo el driver dinámico. Y si acaso trae un balas Armature, ¿eh? No creo que traiga más. Y está en la mera punta, exactamente. El driver. Si es un Balance Armature 2, está en la mera punta. Porque toda la demás carcasa por dentro no está relleno. Y es que luego lo rellenan con algún tipo de silicón que se hace duro ya por dentro. Y aquí no viene. Nada, viene completamente transparente. Entonces va a tener una caja de resonancia fuerte. Lo que, según me recuerdo los análisis de nuestro queridísimo peligroso audiófilo, que se le extraña, decía que por eso podía causar una sensación de graves más alta. Pues, podría tener razón, depende mucho de varias cosas, no solamente de la caja de resonancia. Pero bueno, estos son los SACSN. De los que, por supuesto, te quedó clarísimo, ¿no? Que de los 3 que revisamos ahorita, estos están bonitos, la verdad están bonitos. Si la firma sonido se parece a los SA16 que conservo y me gusta mucho, van a ser una buena opción, pero estos así me encantaron. La verdad es que se ven muy, muy bonitos, se ven, pero pequeñísimos. Estos te los pones en el oído y te vas a la calle y nadie se va a enterar que traes ahí se está escuchando música. Ojalá se escuchen muy bien. Pues bueno, este fue el unboxing de CCAS. Ligas acá abajo en la descripción. Cuídate mucho. Bye.